un hijo adoptado negro, una página perdida de un testamento y un abogado corrupto con algo que ocultar. No sabían que las paredes tenían ojos y que la verdad estaba por salir. Era una tarde soleada cuando Mateo se paró frente a la oficina del abogado, apretando el programa del funeral de la mujer que lo crió. Estaba listo para llorarla, no para pelear. Pero cuando el abogado leyó el testamento en voz alta, el nombre de Mateo no aparecía por ninguna parte. Sus hermanos blancos intercambiaron miradas. El abogado solo dijo: «Lo siento, pero tu nombre no está incluido». Algo no cuadraba. Y Mateo no era de los que se quedan callados. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Mateo tenía 6 años cuando cruzó por primera vez la puerta de la casa de los Fernández. Era un niño callado, con ojos grandes y atentos, y una mochila de segunda mano colgando de un hombro. No hablaba mucho, no al principio. Ya había aprendido que el silencio era más seguro, que las expectativas traían consecuencias, que un hogar podía desvanecerse en un instante. Pero había algo diferente en Clara Fernández. No se apresuró a abrazarlo como otras familias de acogida bien intencionadas. Se arrodilló, lo miró a los ojos y dijo con calma: «Estás a salvo aquí, Mateo. Este es tu hogar». Y, por un tiempo, él le creyó. La familia Fernández vivía en una casa bien cuidada al borde de un tranquilo pueblo suburbano. Valla blanca, barbacoas semanales, panqueques los domingos por la mañana. Todo parecía perfecto. Pero detrás de las puertas cerradas no siempre era tan amable. Los Fernández tenían 2 hijos biológicos, Sofía, de 10 años, y Daniel, de 8. Desde el principio, no vieron a Mateo como un hermano, sino como un extraño, un proyecto, un recordatorio de que el amor de su madre ya no era solo para ellos. Empezó con cosas pequeñas. Daniel se negaba a compartir sus juguetes. Sofía se aseguraba de que Mateo supiera qué fotos en la pared no lo incluían. En la escuela, lo presentaban a sus amigos como el niño que estamos acogiendo. Incluso después de que los papeles de adopción estuvieran firmados, Mateo nunca alzó la voz, nunca respondió. Solo se esforzaba más. Estudiaba hasta que le dolían los ojos, limpiaba su cuarto, la sala, a veces incluso los de ellos. Aprendió a cocinar, a cortar el césped, a sonreír a pesar de todo. Porque, en el fondo, creía que si era lo suficientemente bueno, si ayudaba lo suficiente, lo verían también. Clara siempre lo veía. Ella era quien ponía galletas extras en su lonchera, quien se sentaba al borde de su cama a leerle cuentos hasta que se dormía, quien le decía una y otra vez que importaba, que era amado, que siempre tendría un lugar en su corazón y en su testamento. No era algo que Clara decía a la ligera. Lo mencionaba con suavidad, a veces mientras doblaba ropa o tomaba té en el porche. «No tienes que preocuparte, pequeño», le dijo una vez. «Me aseguré de que estés protegido, igual que Sofía y Daniel. Tú también eres mi hijo». Mateo nunca lo pidió. No necesitaba su dinero ni su casa. Lo que necesitaba era el reconocimiento, la certeza de que no había imaginado esos años, los cuentos antes de dormir, los pasteles de cumpleaños con su nombre. Pero cuando Clara enfermó, todo comenzó a cambiar. La casa se volvió silenciosa, tensa. Sofía y Daniel visitaban menos, y cuando lo hacían, rondaban como buitres, no alrededor de su cama, sino de sus pertenencias, susurrando sobre la casa, las joyas, las acciones, como si su madre no estuviera aún respirando en la habitación de al lado. Mateo se quedó a su lado, le leía cuando su voz se apagaba, le llevaba sopa, la ayudaba a sentarse, peinaba su cabello cuando sus manos estaban demasiado débiles. Y un día, cuando ella no podía dormir, le pidió que instalara una pequeña cámara en su estudio, solo para sentirme más segura, dijo. Mateo no hizo preguntas, solo lo hizo. Porque si alguien se había ganado su lealtad, era ella. Cuando Clara falleció, Mateo no lloró frente a nadie. Estuvo en el funeral con un traje negro impecable, rodeado de personas que apenas lo miraban.
Sostuvo el programa doblado como si fuera de cristal y sonrió cortésmente a las condolencias. Pero bajo esa calma había algo más profundo, más pesado, porque Mateo conocía sus promesas y creía en ellas. Lo que no sabía, lo que aún no podía imaginar, era que alguien más había planeado algo muy diferente. Que detrás de las palabras solemnes y los apretones de manos, una traición ya estaba en marcha, una que intentaría borrarlo de la historia de la familia por completo. Pero Mateo había aprendido a ser paciente, a prestar atención, y cuando llegara el momento, estaría listo. El día que leyeron el testamento, el sol brillaba demasiado. Entraba por las ventanas de vitrales de la oficina del abogado, proyectando patrones de colores en la mesa de caoba. Pero no había calidez en la sala, solo tensión. Sofía y Daniel estaban sentados a un lado, con los brazos cruzados, sus expresiones ya arrogantes. Mateo estaba solo al otro lado, con los dedos entrelazados, la mandíbula tensa. El señor Vargas, el abogado de la familia desde hace años, revolvió los papeles como un mago preparando un truco. Carraspeó. Soltó un suspiro teatral y dijo: «Lamento en informarles que su madre actualizó su testamento en privado semanas antes de fallecer». Mateo parpadeó. ¿Actualizó? ¿En privado? «Eso no puede ser», dijo, su voz firme pero insegura. «Ella me dijo...» Vargas alzó una mano. «Solo hay una copia, esta». Deslizó un conjunto de papeles grapados por la mesa. Fue atestiguado por el personal de su centro de cuidados. Desafortunadamente, tu nombre, Mateo, no está incluido en la distribución final. Daniel ni siquiera intentó ocultar la sonrisa que tiraba de la comisura de su boca. Sofía miró a Mateo de reojo, casi con lástima, pero no del todo. Todo estaba ahí, en blanco y negro. La casa, las cuentas, el fideicomiso, todo dividido entre Sofía y Daniel. Nada para Mateo. Ni una mención. Como si nunca hubiera existido. Como si no hubiera sostenido su mano en sus últimas horas. La mente de Mateo dio vueltas. Ni una palabra. Pero su corazón no estaba roto. Estaba sospechando. Porque recordó algo. Algo extraño. Una semana antes de su muerte, cuando su cuerpo era frágil pero su mente aún clara, su madre le había pedido ayuda con algo. «Mateo», susurró desde su cama, «¿puedes instalar una de esas cámaras pequeñas en mi estudio? Solo por tranquilidad. A veces pienso que alguien podría estar revisando mis cosas». No lo cuestionó. Simplemente lo hizo, una lente discreta escondida cerca de la estantería, invisible, sin luces parpadeantes, sin sonidos. Solo un ojo silencioso vigilando. Ella nunca lo mencionó de nuevo. Y en el caos de su muerte, se le había olvidado. Pero ahora, sentado en esa mesa, viendo al señor Vargas mentir con pulcritud legal, Mateo recordó cada detalle, cada cable que escondió, cada contraseña que configuró en la cuenta en la nube, cada promesa que ella le hizo. No discutió, no lloró. Solo se levantó, asintió una vez y dijo: «Gracias por su tiempo». Daniel soltó una risa. «Supongo que ser el caso de caridad no dio frutos, ¿eh?» Mateo se giró, lo miró con calma y respondió: «Ya veremos». Esa noche, la casa se sentía más vacía que nunca. Mateo se sentó en su antigua habitación, aún ordenada, aún resonando con recuerdos, y abrió su laptop. Inició sesión en la cuenta oculta, la vinculada a la cámara. Habían pasado semanas. Tal vez no había grabado nada, tal vez había fallado, pero entonces la pantalla cobró vida. Y ahí estaba, imágenes granuladas, con fecha de pocos días de su muerte. El señor Vargas entrando al estudio solo, abriendo los cajones del escritorio, leyendo papeles, sacando un documento de su maletín, intercambiándolo con el que ella había escrito, doblando el original en una carpeta y reemplazándolo con una versión nueva, una que Mateo nunca había visto. Y peor aún, no estaba solo.
Daniel estaba detrás, observando, sin decir nada. La mano de Mateo tembló sobre el ratón. La traición siempre había sido un susurro en el fondo, pero ahora gritaba desde la pantalla frente a él. No era solo un robo, era una conspiración, un borrado calculado, una reescritura de un legado que nunca fue suyo para controlar. Pero ahora tenía pruebas. La luz de la pantalla iluminaba el rostro de Mateo en el estudio oscuro. El único sonido era el zumbido suave del ventilador de la laptop. Sus manos flotaban sobre el ratón mientras las imágenes se cargaban lentamente desde la nube. Una señal débil, un corazón débil, pero una voluntad fuerte. El último regalo de su madre. Y entonces comenzó el video, fechado 12 días antes de su muerte. El ángulo de la cámara mostraba su escritorio desde una esquina alta, justo como ella pidió. Clara estaba ahí, su postura frágil pero su voz firme. Sola en la habitación, miró a la lente y habló. «Esto es por claridad», dijo, su voz fina pero decidida. «Mi testamento establece que todo lo que poseo debe dividirse equitativamente entre mis 3 hijos. Sí, 3. Sophientis, Fi, Daniel y Mateo». La respiración de Mateo se detuvo. Sé que algunos no estarán de acuerdo. Sé que algunos nunca lo aceptaron del todo. Pero él es mi hijo. Merece tanto como cualquiera. Hizo una pausa, tosiendo en un pañuelo. Luego alcanzó un cajón. Sacó una carpeta y la mostró a la cámara. Este es el testamento firmado, fechado y atestiguado. Si algo le pasa a este documento, sepan que nunca cambié de opinión. La pantalla se oscureció por un segundo. Mateo se inclinó, su corazón latiendo fuerte. Otro video, fechado 4 días después. El señor Vargas entró solo. Mateo observó. Inexpresivo. El hombre se movía como si perteneciera ahí, como si lo hubiera hecho antes. Abrió el cajón. Sacó la misma carpeta que Mateo había visto en el video anterior y la reemplazó lentamente con otra, más gruesa, más nueva, diferente. Luego guardó el original en su maletín de cuero. Pero no estaba solo. Daniel apareció en la puerta momentos después. ¿Listo?, preguntó. Vargas asintió. No lo cuestionarán. Mateo pausó el video. Por un largo rato, no se movió. No hubo gritos, ni reacciones dramáticas, solo una calma mortal. Hizo clic en descargar. Transfirió las imágenes a un pendrive, cerró la laptop, se levantó y tomó su chaqueta. Era hora. A la mañana siguiente, el señor Vargas levantó la vista de su escritorio, sin esperar ver a Mateo entrando por su puerta. La misma oficina, la misma sonrisa falsa. Pero Mateo no se sentó esta vez. Caminó hasta el escritorio, sacó un pequeño pendrive de su bolsillo y lo colocó suavemente en la madera pulida. ¿Qué es esto?, preguntó Vargas. Claridad, respondió Mateo, su voz calma, casi suave. Vargas alcanzó el pendrive, pero Mateo alzó una mano. Antes de que lo veas, te sugiero que pienses bien en la última vez que estuviste en el estudio de mi madre. Vargas se congeló. Para un hombre que se enorgullecía de su compostura, el cambio en sus ojos lo decía todo. Su boca se abrió, luego se cerró. Mateo se inclinó ligeramente, bajando la voz. Ella me pidió que instalara una cámara, solo por tranquilidad, dijo. Resulta que tenía razón para preocuparse. Vargas tragó con fuerza. Te sugiero que corrijas el testamento inmediatamente, antes de que envíe copias de esas imágenes a la Asociación de Abogados, a la policía y a cada medio de comunicación en esta ciudad. El silencio cubrió la sala. Luego Vargas asintió, rígido, robótico. Parecía un hombre que acababa de ver su propio imperio empezar a desmoronarse. Mateo no sonrió, no celebró. Solo se giró y salió. No estaba ahí por venganza, estaba ahí por la verdad. Y ahora, finalmente, la tenía en sus manos. La familia Fernández se reunió en la sala de conferencias del abogado.
la luz del sol entrando por las altas ventanas, como burlándose de la tensión en el aire. La mesa brillaba como un espejo, y en la cabecera estaba el señor Vargas, sus dedos entrelazados como un hombre en control. Mateo estaba al fondo, silencioso, tranquilo, el outsider otra vez, salvo que esta vez tenía la verdad. Daniel estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados, ya sonriendo. Sofía apenas miró a Mateo, ocupada desplazándose por su teléfono, sus ojos apagados por la indiferencia. Para ellos, esa reunión era una formalidad, un sello final en un futuro que creían ya les pertenecía. Pero Mateo tenía algo que no esperaban. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pendrive. «Tengo algo que mostrarles», dijo en voz baja. Los dedos de Vargas temblaron. «Mateo, esto realmente no es...» Mateo conectó el pendrive al televisor en la pared. La pantalla cobró vida. Un video granulado llenó la sala. Ahí estaba Clara Fernández, su madre, sentada en su estudio, hablando directamente a la cámara con una voz suave pero resuelta. «Mi testamento establece que todo lo que poseo debe dividirse equitativamente entre mis 3 hijos». Jadeos recorrieron la sala. Sofía dejó caer su teléfono. Daniel se inclinó hacia adelante, la boca ligeramente abierta, y Vargas palideció. El video continuó. Clara levantó el testamento, mostró la fecha, nombró a Mateo claramente, innegable. Luego, el segundo clip. Vargas entrando solo a la casa, abriendo el cajón, intercambiando los documentos. Y finalmente, Daniel entrando, preguntando. ¿Listo? La sala se volvió helada. Mateo permaneció inmóvil, los brazos a los lados. Pero sus ojos estaban fijos en Vargas como acero. «Robaste la voz de mi madre», dijo, bajo y firme. «Intentaste borrarme de su vida, de su legado». Nadie dijo una palabra. Vargas abrió la boca, pero no salió nada. Su rostro estaba sin color, sus labios temblaban. Sofía susurró: «Dios mío». Daniel se levantó, pero por primera vez no tenía nada ingenioso que decir. Mateo se giró hacia el resto de la sala. «Ella no solo me crió, me eligió. Y ninguna mentira, ningún documento, ningún trato a escondidas va a deshacer eso». La puerta se abrió. 2 oficiales uniformados entraron, llamados por el asistente legal de la firma, en cuanto comenzó el video. «¿Señor Vargas?», preguntó uno. La voz del abogado se quebró. Esto es un malentendido». Pero nadie lo escuchaba ya. Los oficiales lo escoltaron fuera, uno a cada lado, mientras él balbuceaba intentando explicar, justificar, escapar. El testamento fue declarado manipulado, inválido. Se inició una investigación completa, con cargos penales pendientes. Daniel se hundió en su silla, atónito. Sofía apartó la cara, avergonzada. Y Mateo, él no se regodeó, no alzó la voz. Solo tomó el pendrive, lo guardó con cuidado en su bolsillo y caminó hacia la puerta. «No vine por sus disculpas», dijo, deteniéndose lo suficiente para que lo oyeran. «Vine por justicia». Luego se fue, no solo de la sala, sino de la sombra en la que intentaron mantenerlo durante años. Y cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que dejó fue más fuerte que cualquier grito. Las estaciones cambiaron. El otoño cubrió el pueblo de dorado y carmesí. La casa de los Fernández seguía en pie, aunque más silenciosa ahora, sus secretos finalmente expuestos a la luz. Mateo no había regresado desde ese día en la oficina del abogado. No necesitaba hacerlo. El cierre no era un lugar, era una elección. Ahora estaba bajo el cálido sol frente a un pequeño edificio de ladrillo, enclavado entre una iglesia y una biblioteca. En la puerta de vidrio había un letrero pintado a mano: Fondo de Justicia Fernández. Adentro no había escritorios de caoba ni sillas. De cuero,
Solo un espacio limpio, 2 computadoras donadas y una pared llena de libros, guías legales, historia de derechos civiles, recursos para quienes nunca supieron que tenían poder. Mateo entró. Saludó con un gesto a la joven en el escritorio, una recién graduada de Derecho que él había patrocinado. ¿Vino alguien hoy?, preguntó. Ella sonrió. Un chico de Barrio Oriente. Piensa que su tío adoptivo falsificó documentos. Quiere ayuda. Mateo asintió lentamente. Esa historia le era demasiado familiar. Por eso lo hacía. No para vengarse, no para probarle nada a la familia que nunca lo reclamó del todo, sino para reescribir la historia para alguien más. Alguien que tal vez no tuviera la suerte de descubrir la mentira a tiempo. Porque la verdad no grita, no exige. La verdad susurra y espera hasta que alguien decide escucharla. Recordó lo que dijo el juez el día que se restableció el testamento original. Señor Fernández, no solo protegiste tus derechos, nos recordaste a todos cómo se ve la justicia. Pero Mateo no se veía como héroe, solo como un hombre que se negó a ser borrado. Tras el escándalo, la firma de Vargas colapsó bajo el escrutinio público. Daniel desapareció de las redes sociales por completo. Sofía envió una carta meses después, breve, torpe, disculpándose. Mateo no respondió, no por amargura, sino porque ya no necesitaba explicar su existencia. Su madre ya lo había hecho con su voz, su testamento y su fe en él cuando nadie más la tenía. Ahora, su legado vivía en cada documento que revisaba, en cada injusticia que ayudaba a deshacer, en cada alma asustada y sin voz que cruzaba su puerta. Mientras el sol se movía en el cielo, Mateo se apoyó en el marco de la puerta. La calle estaba tranquila, pacífica. Entonces, un niño pequeño pasó con su padre. El niño, de no más de 7 años, se detuvo a leer el letrero en el vidrio. Fondo de Justicia Fernández, dijo en voz alta. Su padre sonrió. Ese lugar ayuda a las personas a quienes les quitan lo que es suyo. El niño miró a Mateo, asintió tímidamente y luego corrió tras su padre. Mateo se quedó quieto por un momento, un nudo subiendo a su garganta. Esto era pertenecer. No ser aceptado por la sangre, sino ser recordado por el impacto. En un mundo que alguna vez intentó decirle que no importaba, Mateo había respondido de la única manera que importaba. No con ruido, sino con pruebas. Porque la verdad no necesita permiso, solo a alguien lo bastante valiente para llevarla. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor, recién comienza.